documentos es lo único que puedes dar. Así que los insultos pues los recibimos y los bendecimos para atrás. Pero yo quisiera que desistieran de esta propaganda los medios. Les hablo a los que Jay Fonseca lo dijo, lo dice en Telemundo, lo hablaron en El Nuevo Día, lo hablan donde quiera, continúan con una retórica que parece un libreto, donde la solución mágica es la perspectiva de género. O sea que el punto de vista de quien le dé la gana, porque eso es perspectiva, del género, que ya hay más de 30, debe de ser enseñado para bajar la violencia. Eso, cuando empezaron con este tema, tal vez te la compraban. Y entonces te buscan los escritos de algo de la ONU y te buscan para sostener sus mentiras. La ONU, que también está sustentada por los mismos ideólogos de género. Pero yo quiero decirle cuál ha sido el saldo y establezco aquí abiertamente a que cualquiera que quiera retar lo que estamos diciendo aquí, nosotros tenemos evidencia, como siempre, la hemos mostrado aquí 1000 veces, pero bueno, se la mostramos otra vez. Por cuestión de tiempo no puedo ir evidencia por punto. Pero yo quiero la evidencia de ellos, porque no la van a poder generar. Porque donde esto se ha puesto es un fracaso completo, donde hubo un aumento del problema, no descendió. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que con esta perspectiva de género hay una sexualización de los niños y jóvenes. Tengo confusión en menores sobre su género, cosa que antes era bien limitado. Ahora, esto es una gráfica, desde el 2009 al 2017, hoy día es más alto, pero esta es una oficial, donde este es el aumento desde que estas leyes se empezaron como el 184, perspectiva de género, en estos lugares, que esto es de UK, donde 1.400 niñas, se creen ahora y se quieren mutilar cuando antes eran 0. ¿De 0 a cuánto? A 1.400. Esto es en el 2017, actualmente es mayor. ¿Y eso? Quiero que sepan que antes del 2012 ni siquiera hay data de cambios de sexo en niñas, ni nada de eso. En ninguna parte. En ninguna parte del Entonces, mundo. el mercadeo de esto ha sido tan violento. Ajá. Ajá. Tenemos ahora mismo más violencia hacia la mujer. Eso demuestran las estadísticas en los países donde esto se ha impuesto. Hay más división entre hombres y mujeres. Ahora prácticamente es odio lo que tengo que tener y no complementariedad ni trabajo en equipo. Exacto. Eso no es lo que se fomenta. Las mujeres han sido desplazadas de sus espacios privados y exclusivos por hombres. Mis baños, mis lockers, mi gimnasio, mis piscinas. Ahora ya no es exclusivo para ti, mujer. Inclusive lesbianas levantaron esta bandera porque están hartas de que un trans que dice ser lesbiana, o sea, un hombre que se viste como mujer, que dice ser lesbiana, se mete en sus áreas de lesbiana. Hasta este punto, las lesbianas ya están hartas también de esto. Ay, les dicen transfóbica. En adición a eso, las mujeres han perdido su récord en deportes en competencias, más de una, contra hombres que se autodenominan como mujer. Cuando digo que se autodenominan como mujer, piense en un hombre completamente hombre, que se hace un moño así, y hace así, y corre en una carrera. Y ya. Y es hombre, es mujer. Estamos a cuño. El hoy llamado Caitlyn Jenner, ganador olímpico, acaba de pedirle al mundo, a Estados Unidos, por favor, no permitan que los trans, y él es trans, compitan contra las nenas. Es algo injusto y abusivo. Habló el padre de 2 nenas. Caitlyn Jenner, ¿ok? Claro. Hoy conocido como Caitlyn Jenner. Habló el padre de 2 nenas. Ahí dejó el trans. Yo recuerdo en el cuando baúl. yo vi al principio esa serie, él tenía ideas muy conservadoras. Me da pena. Dice con que él. es un abuso permitirle a Es un un hombre abuso. que se siente mujer competir contra las niñas. 1 más 1 Y es él 2, es uno, aunque lo y él diga. es uno que lo ha hecho.
Dice el dicho, ¿verdad? Quien diga la verdad es la verdad, no importa quién lo diga. O es un trans con hijos, con hijas, ¿no? Sí. Es un trans con hijas. Las cosas son Con diferentes. hijas. Ah. Que fue un buen papá, según se vio Exacto. toda su vida, ¿verdad? Independientemente de lo que esté pasando Claro. ahora. En adición a eso, ya les dije cómo es que tú te haces mujer. El moñito, o sea, el que ganó en pesas es un hombre totalmente. Y tiene un moñito aquí. Pero ahí seguimos. Hombres criminales y abusadores sexuales son recluidos en cárceles de mujeres al autodenominarse mujer. Una de las lesbianas activistas que ha hablado de esto y la sacaron, ella era del comité LGBT de su país, de su estado, porque ella dijo, ¿cómo que ese violador lo vas a meter? Así dijo, ese violador lo vas a meter a una cárcel de mujeres para que viole mujeres. Y la insultaron porque él no era un violador ni un hombre, él era una mujer. ¿Y a quién discriminaron? A la verdadera mujer lesbiana, que la denigraron, le dijeron transfóbica y la sacaron del círculo LGBTIQ. Ella ahora habla abiertamente de la locura de esto, del género. Ella dice, yo creo en la sexualidad fluida, pero yo sé que yo soy mujer y quién es quién. En adición a eso, el discrimen contra la mujer ha aumentado. Yo, que fui jefa en tiendas donde la mayoría, el 99% eran mujeres en áreas de caja registradoras, cuando yo aprobé la ley 1238, donde yo puedo tener un híbrido, las mujeres tenemos menstruación, tenemos hijos. Yo fui jefa de más de 100 y pico de mujeres. Y déjeme decirle que las llamadas de las menstruaciones por la mañana están ahí. Y tú haces, pero no te puedes tomar unas pastillitas y venir. En lo que abres, estoy... El varón no te dice eso. El varón no te dice, me tengo que ir, me llamaron de la escuela del nene, ahora, sácame de esta caja. Esas somos nosotras. Ay, nena, el nene me amaneció vomitando. Esos son todos los días tú recibes llamadas. El varón no. El varón no. Mire ahora los espacios que eran exclusivos de mujeres como tiendas de mujer, de ropa de mujer. Yo iba a una tienda que me encantaba, que dejé de ir cuando un hombre me llevó ropa al probador que no eran de los de click de una puerta, una cortinita. Y es un probador de mujer, una tienda de mujer, ahí no hay Esa visto. tienda, sí. Y yo hice, voy a hablar con el gerente ahora. Y cuando voy al gerente era otro hombre. Y como quiera se lo dije. Yo por poquito me da un bioco. Y sin hablar de las que antes íbamos a la beautician, y los estilistas, tenemos que decir que tienen un talento increíble. Yo no estoy diciendo, no mezclemos dinga con mandinga. Ajá. Es que los espacios eran exclusivos de mujer y ya no. Te quitaron y te desplazaron los poquitos espacios que eran exclusivos tuyos. Ya no. Pero bueno, seguimos, porque tengo un híbrido. Acuérdate que no se enferma, no cuida a los nenes. Ay, el overtime, cuando tú le dices que puedes quedar un poquito más, la otra te dice, no, porque tengo que buscar los nenes que me tienen cuidando. Y él te dice, sí. Bueno, ahí vamos. Aumentó en suicidios en jóvenes. Esta ideología ha traído un aumento escandaloso de suicidios en jóvenes. Sí. Centenas de adolescentes hormonizados con daños permanentes por los ideólogos del género. Ahora yo con todo esto anterior quiero asegurarte que tengo las evidencias. Y quiero retarte a que si son tan valientes todos estos medios que les promueven la perspectiva de género y quieren hablarlo con seriedad, a ver si quedan medios serios en Puerto Rico. Claro, estamos en un medio serio. Los únicos que nos dan la oportunidad de hablar abiertamente, sin restricciones ni que me modulen lo que voy a hablar. Es la única luz, aunque no estén de acuerdo en algunas cosas. Es una cosa increíble que aquí yo tengo... Estamos de acuerdo, por eso estamos Pero aquí. podemos, hay gente que dice, mira, ustedes se pusieron ahí, está bien, pues esa es la No. opinión de Juan Carlos y esta es la mía, pero aquí hay Exacto. apertura de opinión, porque aquí sí hay Sí. equidad, Juan Claro, Carlos. claro. Aquí sí hay respeto. Y este panel que está aquí hermoso, podemos hablar y conversar, aunque digan a lo mejor, esto no, esta persona... No hay problema, aquí sí podemos conversar. Eso no se puede hacer en los medios de Puerto Rico hoy. Y yo voy a lanzar un reto. ¿Tú quieres llevarnos la contraria?
no nos digas más epítetos, no te hagas más la víctima. De hecho, Vargas se ha hecho la víctima y me parece increíble que él se esté haciendo víctima como hombre ahora de que lo están acosando, no sé dónde. Pero no se preocupe, que los Provida lo defendemos. Si usted está en peligro, estamos a vivas, allí mismo voy y lo defiendo, porque nosotros sí que somos Provida. Quiero decirte que vamos a estar pendientes de nuestras redes. Alerta Puerto Rico en Facebook. Nuestro website, ahí hay data de la que he hablado, está en la parte de enlaces, www.alertapuertorico.com.org también entra. Estén muy pendientes, porque vamos a tener que manifestarnos, como lo sabemos hacer nosotros, con el respeto, el amor, pero yo te voy a hacer bien claro algo. Que maten allá o acá no te da derecho a venir a meterte con mis hijos. No te da derecho, y mucho menos con tus mentiras y tus ideales, que el saldo ha sido muerte. Excelente, gracias Tamoa, como de costumbre. Gracias a ustedes, te lo agradezco tu vida muchísimo. y tu ministerio, y vamos hacia adelante. Hasta que Dios diga. Bendiciones. Y por ahí viene Alex de Castro, el pastor Alex de Castro, el tenor de la salsa, en breve, porque hoy puede ser un gran día. Eso y mucho más.